Txarra lau ataletan banatuko dugu. Hasteko Luis baimenduta dagoen proiektuari buruz hitz egingo digu eta plataformaren ikuspuntua azalduko du. Hau da, zergatik Moyuako proiektua defendatzen, plataforma zergatik Moyuaren proiektua defendatzen azalduko du. Geroago, nik Moyuako proiektuaren bideragarritasun ekonomikoari buruz hitz egingo dut. Hirugarrenez Miguelek momentu honetan zer gertatzen den azalduko digu eta amaitzeko galderak eta aportazioak dituzue kasu honetan. Decía que vamos a repartir en 4 partes esta asamblea informativa. Para empezar, Luis va a hablarnos sobre el proyecto aprobado actualmente y también va a explicar cuál es la posición de la plataforma y por qué defendemos se prefiere el proyecto que pasa por Moyúa. En segundo lugar, yo hablaré sobre la viabilidad económica del proyecto de la línea 4 por Moyúa. En tercer lugar, Miguel nos hablará un poco sobre el estado actual de cuál es la situación y cerraremos la asamblea informativa con una ronda de preguntas y aportaciones. Así que, bueno, Luis, te doy la palabra. Eskerrik asko, Gonzal. En principio os voy a comentar un poquito por qué apostamos nosotros por la conexión en Moyúa, qué es la conexión en Moyúa, qué es lo que se está ahora mismo estudiando y, como digo, por qué preferimos nosotros el trazado Recalde-Moyúa-Matiko. Bueno, para empezar, habría que decir que hace 31 años se redactó el anteproyecto de línea 3 de metro Bilbao para el gobierno vasco, en el que se definió un trazado para unir Otxarkoaga-Recalde. Hace 16 años se hizo público el trazado Moyúa-Recalde, solo el Moyúa-Recalde. Un año después se anuncia la ampliación del trazado hasta Matiko y se redacta el estudio informativo. Bien, entonces, ahí queda definida una línea que sería, cuando estamos hablando de la línea Recalde-Moyúa-Matiko, digamos que lo hacemos por abreviar. En realidad, el trazado es Recalde, Irala, Zabalburu, Moyúa, Plaza Euskadi, el parque, Universidad de Deusto, Matiko. Eso que quede claro. Hace 8 años se adjudicó a Sener la redacción del proyecto constructivo del tramo Moyúa-Matiko. Es decir, solo quedaba el proyecto constructivo del tramo entre Moyúa y Recalde. Solo. En abril del 2018 se llegó a un acuerdo por unanimidad en Juntas Generales y el Parlamento Vasco para dar un impulso definitivo al proyecto Recalde-Moyúa-Matiko. En ese momento ha sido el momento en que hemos estado más cerca de conseguirlo. Nunca hemos estado más cerca, porque solo faltaba el proyecto constructivo del tramo, como digo, Recalde-Moyúa. Solo. Estábamos hablando del mes de abril del 2018. Unos meses después, en noviembre, se desbarata absolutamente todo y nos mandan a la casilla de salida. El gobierno vasco anuncia que redactaría un nuevo estudio informativo para determinar si era necesario construir la línea 4 de metro. Esto es el germen del trazado en Cartaciones-Abando, que ahora está en estudio. Bien, hace unos días la diputada general dijo que todo esto se definió tras un proceso participativo. Bien, yo lo que quiero dejar claro es que lo que queremos dejar claro es que no hubo en ningún momento ningún proceso participativo. Se nos ha impuesto la línea de las encartaciones a Abando. Se nos ha impuesto. Presentaron un paripé, no sé si recordáis, que era un proceso en que se daba
posibilidad a la ciudadanía de elegir entre Guatemala y Guatepeor, que era la conexión Encartaciones-Abando, que es la que está en estudio, o esa, pero con unas lanzaderas que iban a acercar a las bocas de metro y demás. La inmensa mayoría de la gente dijo que, por supuesto, la segunda opción era completamente inviable y que la primera no nos gustaba. Nosotros recogimos muchas aportaciones. Como digo, siempre dijimos que no nos gustaba este proyecto de Encartaciones a Abando, y siempre hemos mostrado nuestra disconformidad y hemos dicho, y se lo hemos hecho saber a los partidos políticos, aquí hay alguna representación de algún partido político, siempre hemos dejado muy claro que nuestra apuesta era la conexión en Moyúa. Y siempre hemos mostrado disgusto porque cuando se hizo ese proceso participativo en ningún momento se puso encima de la mesa esa posibilidad, en ningún momento. Bien, yo creo que en toda esta historia hay dos cosas que debemos considerar. Una es el tiempo de ejecución de esta obra, y otra es el servicio que nos pueda dar. Bien, en cuanto al tiempo, no sé si habéis escuchado recientemente en medios de comunicación que el proyecto constructivo del trazado Encartaciones-Abando se iba a prorrogar un año y concretamente 13 meses, y la razón es que no está definida la conexión todavía del tren de alta velocidad en Abando. El proyecto ahora en estudio por las instituciones a nosotros nos condenaría a esperar muchos años. Ya solo, como digo, solo plantear el plan de llegada simplemente para trazar dónde llegaría el tren de alta velocidad, dónde nos conectaría en Abando, eso ya está suponiendo un dolor de cabeza, porque todavía no está definida, como digo, la conexión de alta velocidad en Abando, y nosotros vamos detrás, lógicamente. O sea, la gran obra que ellos plantean es la conexión del tren de alta velocidad, y nuestro proyecto está totalmente condicionado con eso. Las estimaciones que se tienen para ejecutar esa obra sería aproximadamente unos 10 años. Y hay que tener en cuenta que una obra de estas características, para acercar el metro a nuestros barrios, llevaría aproximadamente unos 4 o 5 años de ejecución. Entonces, digamos que el panorama es bastante desolador, ¿eh? Si al final llevan a cabo lo que pretenden y lo que nos intentan imponer, nos van a condenar a esperar muchos años. Nosotros no estamos dispuestos a esperar tantos años. Como digo, os he aportado aquí algunas fechas, llevamos muchos años esperando. Esto es una deuda histórica con estos barrios, por parte de las instituciones. Por otro lado, hay que considerar el servicio que nos van a dar. Eso es otro de los motivos por los cuales apostamos por la conexión en Moyúa. Como digo, porque se puede hacer mucho antes, porque no está condicionada, no así la otra, y además de eso nos podría conectar, por ejemplo, con la línea 3 directamente. Es decir, la apuesta que nosotros hacemos nos conectaría con Moyúa, las líneas 1 y 2, y en Matico nos conectaría directamente con la línea 3. Cuando digo en Matico, con la línea 3 y con la prolongación de esa línea 3, porque hay que recordar que la línea 3 va a llegar al Duranguesado, va a llegar a Guipúzcoa, a través de Fede. Esos son otros motivos, ya digo, por los cuales nosotros apostamos por la conexión en Moyúa. Por otro lado, la mayor parte de nuestros desplazamientos son en sentido contrario a lo que nos obligan a ir. Nos quieren obligar a ir hasta Abando, cuando muchos, la inmensa mayoría de los desplazamientos casi los hacemos más bien hacia el otro lado, es decir, hacia las grandes poblaciones de la margen izquierda, hacia las playas, hacia el BEC, hacia yo qué sé, pues la Escuela de Idiomas, la Facultad de Económicas de Sarrico y un largo etcétera. Bien, pues nos obligarían a ir en dirección contraria. Por ejemplo, si alguien va a ir, qué sé yo, pues por ejemplo a Guecho, esto lo que nos pretenden imponer es, nos obligarían a ir a Abando, allí hacer una correspondencia que no va a ser corta, por cierto, nos va a llevar tiempo porque todos estos
estas grandes estaciones, como habréis, bueno, muchas y muchos de vosotros sabréis, conoceréis en otras grandes ciudades, cuando se hace correspondencia en grandes estaciones y demás, normalmente los desplazamientos llevan unos minutos, ¿eh? No sería así, por ejemplo, en la conexión en Moyúa. Y luego hay otra cosa que ahora mismo habría que considerar, y es que la zona centro de Bilbao ahora mismo, como sabéis, es una zona de bajas emisiones, es decir, hay muchos vehículos que no pueden entrar en el centro de la ciudad. Nuestra apuesta por conexión en Moyúa nos llevaría, por ejemplo, como digo, a Moyúa, nos llevaría a la Plaza Euskadi, nos llevaría al centro de la ciudad. En fin, todas estas, yo creo que hay muchas razones por las cuales deberíamos apostar por la conexión en Moyúa, y además es una conexión que ofrece más destinos, y más destinos quiere decir que sea más viable económicamente. Y ahí voy a dar paso, si os parece, a Gonza, que es un licenciado en Económicas y que ha hecho un máster sobre este tema, y que nos va a explicar un poquito el estudio que ha hecho y por qué el trazado que nosotros defendemos, es decir, Recalde, Moyúa, Matico. Digo, todo esto, como os he dicho, es por simplificar, hay unas cuantas estaciones más por medio. ¿Por qué es viable ese recorrido? Muchas gracias, Luis. Bueno, yo os voy a explicar un poco un trabajo que hice yo para mi máster, que consistía en realizar un análisis coste-beneficio de la viabilidad económica de este proyecto, del que hemos dicho, el que pasa por Moyúa. Pues por poner un poco en contexto, hablando rápido y mal, un análisis coste-beneficio sirve para comparar la viabilidad económica de un proyecto, y se suele usar mucho en la política económica para la selección de proyectos. Con este mecanismo lo que se hace es comparar los costes, tanto fijos como variables, de un proyecto, y compararlos con los beneficios a un largo plazo, ya que estamos hablando de infraestructuras pues, que sirven durante, o que dan un servicio durante muchos años, y se hace una comparativa y se sacan resultados pues interesantes, como pues, si es viable o no, básicamente, cuánto se recupera de la inversión inicial y el periodo de retorno, que sería en cuántos años se recupera el dinero invertido. Yo, bueno, en el trabajo de partida cogí unos presupuestos del 2012 aprobados por el gobierno vasco, que eran de 265 millones de euros sin IVA. En estos mecanismos no se tiene en cuenta el IVA. A esto también como coste cogí los costes de nuevos trenes, que eran 41 millones de euros, y otro tipo de costes anuales, como puede ser personal, los costes de rodadura y otros costes y costes indirectos. Y como beneficios, pues tuve en cuenta en mi trabajo pues, los beneficios por pasajeros, que son beneficios anuales, que eran, bueno, hice partiendo de literatura existente, de una estimación de demanda de la línea de metro de otro estudio de la Universidad de Cantabria, que me pareció curioso. Bueno, daban unos 24 millones anuales de beneficios por pasajeros, y también tuve en cuenta otros beneficios externos, como puede ser la reducción de ruido, la reducción de accidentes, la reducción de contaminación, de impacto sobre la naturaleza y del tráfico, que bueno, ahora mismo, con cómo estamos viendo con el cambio climático, viendo también hoy un poco cómo está el clima y el ex-huracán que tanto ha sonado en la televisión, pues son temas importantes a tener en cuenta. Y también pues el ahorro del tiempo de los propios pasajeros, que también es algo importante para todos y para todas, y que en muchos estudios económicos se le da un valor económico que suele ser del salario mediano hora. Y bueno, con este análisis, con todos estos datos, en el popurrí de datos, el análisis que llevé a cabo daba como resultado que el proyecto es viable, con un valor actual neto de 175 millones de euros. También, explicándolo rápido y mal el concepto, el valor actual neto nos dice de antemano cuáles van a ser los resultados en un periodo establecido, que yo puse de 30 años. También
y como resultado obtuve que el índice de rentabilidad es de 1,90, que eso significa que por cada euro invertido en este proyecto se recupera en 30 años 1,90 euros, es decir, por cada euro un beneficio de 90 céntimos, y que el periodo de retorno es de 21 años y un mes, es decir, que en 21 años y un mes se recupera todo el dinero invertido inicialmente, que son datos, es información muy buena para nosotros, para todo el mundo, ya que son proyectos e infraestructuras que para muchos años, ni mucho menos 21 años en este tipo de infraestructuras es un periodo largo. Por lo tanto, las conclusiones eran muy positivas, partiendo de la base de que una inversión pública o un servicio público no tiene por qué obtener beneficios económicos, más bien sociales. Y este es un poco el resumen de los datos, y que remarcan que aparte de que es un beneficio social, este proyecto de línea de metro que pasa por Moyúa es viable económicamente. Y con esto voy a dar paso a Miguel para que nos cuente un poco el estado actual del tema. Vale, es que el casco, el tema es un poco que desde la plataforma hemos iniciado el curso hace poco, y un poco hemos estado haciendo lecturas también. Nos parecía importante y nos habíamos marcado como inicio de curso en estas asambleas informativas que hoy se está haciendo en Recalde, mañana será en Irala, también porque hay muchas noticias de los medios de comunicación, y encima las noticias de los medios de comunicación cada vez aparecen de una forma diferente. Entonces al final como que nos están mareando mucho como zona, porque aparece una alternativa, aparece otra, ¿no? Y entonces nos parecía importante transmitir un poco, igual gente que llevamos más tiempo, y en este caso estamos nosotros un poco como portavoces, pero hay bastante más gente implicada, que también algunos están por el público o entre la gente. Quiere decir que un poco lo que queríamos transmitir era contar un poco también la trayectoria, y que se entienda dentro de un contexto. Cosas fuera del contexto, como que el proyecto nuevo, ¿no? Desde representantes políticos actuales que dicen el proyecto nuevo Recalde Moyúa hay que valorar. El proyecto nuevo hemos traído para que se vea, porque a veces, como lo vemos en internet, se ve poco. El proyecto informativo que se presentó en abril está publicado el 1 de abril de 2012, de la línea Recalde Moyúa, con todos los planos, el estudio del impacto ambiental y todo. Y esa era la línea Recalde Moyúa. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo, hemos perdido 12 años, porque desde aquí se podría haber hecho la fase de proyecto constructivo. Entonces nos parecía importante también hacer estas reuniones por poner encima de la mesa la situación actual que está. Es decir, nos llevan retrasando y prolongando esto porque les da la gana desde hace más de 12 años. Se presentó públicamente con representantes que también están las fotos en sus propias revistas de TS, con el difunto señor Azcuna, José Luis Bilbao, Arriola y Pachi López. Entonces, quiere decir que nosotros de alguna forma, basándonos en esto, y que en 2018, basándonos en esto, conseguimos el acuerdo de todos los representantes políticos, que también están firmados los documentos, de potenciar el trazado de Recalde Moyúa, y de repente apareció la línea esta nueva, que lo que creemos que no está pensada, realmente no está pensada para comunicarnos e integrarnos a nosotros dentro de todo el sistema de movilidad de Vizcaya, sino está pensada más como llegada de la parte de las encartaciones, que nos parece muy bien, pero creemos que nosotros como ciudadanos y ciudadanas también tenemos derecho y debemos estar comunicados, ¿no? Entonces, un poco ante todo esto era cuando decíamos, ¿cuál es el momento de hacer asambleas, de comentarlo? Pues por poner encima de la mesa esta información que es objetiva, que está publicada y que es de ellos y de ellas, no es nuestra, es decir, que es de él. Entonces, se ha generado una situación un poco de definición y un poco de como cierta incertidumbre, porque realmente la gente que aprobó este proyecto luego no ha hecho una apuesta política por él ni ha querido sacarlo adelante. Entonces también es algo que hemos estado negociando. Hemos tenido en diferentes momentos el apoyo de los partidos que en este momento no han tenido responsabilidades de gobierno, porque han estado en la oposición, Bildu, PP, Carrequín, que dice que son, con todos hemos estado hablando, todos en este momento tenemos sintonía en el sentido en cuanto al proyecto, y luego ha habido dos partidos de equipo de gobierno, que es el PNV y el PSOE, que han tenido, el PSE, que han tenido una postura diferente. El año pasado, creo que fue previo a las elecciones de diputación y municipales, ¿no? Se nos transmitió ya desde el PSE que iban a apostar de nuevo y iban a retomar este proyecto. Y entonces, en principio las reuniones que hemos tenido con ellos hay en esta línea. Lógicamente, si los partidos del equipo de gobierno no están a favor, de momento va a pasar otra legislatura que no se va a poder avanzar nada. Entonces hoy en día nuestro objetivo es que se muevan entre ellos. Entonces hemos tenido reuniones tanto con representantes de TS, Gobierno Vasco y Diputación, en este caso el Partido Socialista, hemos compartido esto,
Y parece ser que incluso los estudios que están haciendo, claro, la viabilidad que hablaba antes Luis del tema de llegar a Abando significa que dependemos de la obra del tren de alta velocidad. Es más, la estación de Abando es propiedad de Adif, con lo cual incluso hay que llegar a un acuerdo para que gestione Metro, sea Metro Bilbao, sea Euskotren o quien sea, tenga permiso de Adif o ver cómo gestionarlo, ¿no? Entonces se prolongaría más en el tiempo. Hemos contrastado con ellos y técnicamente lo ven factible, incluso mejor, el tema de que la obra de Moyúa se podría empezar a acometer y se acometiera de abajo para arriba, con lo cual no supondría un impacto muy agresivo para el resto de Bilbao. Entonces, bueno, una vez vistas esos temas técnicos y luego también por nuestra parte hemos mostrado que dices, hombre, para nosotros como ciudadanos y ciudadanas, si se hace Recalde Moyúa y luego de Recalde se prolonga hacia la Usotegui, pues perfecto, porque encima nos va a comunicar más. Y entendemos que está pensada más en nuestras necesidades también. Entonces, lógicamente, el que hoy en día lo prolonguen hacia la Usotegui nos parece perfecto. Entonces, es un poco ahora en lo que estamos, ¿no? Estamos más en una fase de despachos, y en este caso más ha sido con el PSE, y queremos empezar la fase pues ahora con PNV, pues por donde también ha habido cambios en los cargos, pues queremos transmitir esto y plantear que esto no es nuevo, que no nos hago de la manga, que es que hoy en día quien está en Diputación, el antecesor de su antecesor, o sea, ya presentó el proyecto, o sea, entonces es un poco por encima de la mesa, ¿no? Y luego también, pues en momento sale, bueno, pues se puede empezar a construir el tramo desde Matico, se puede tal. Nosotros lo único que estamos poniendo encima de la mesa es que nos gustaría que las primeras estaciones que se inauguren de la línea 4 sea la de Recalde y sea la de Irala, que se empiece por donde se empiece, pues sean las primeras. Pues estamos un poco hartos de que nos adelanten la 5, nos adelanten por la 6, nos adelanten por el costado y vayan por todos lados, ¿no? Y al final se nos queda la cara de huevos porque parece que las crisis económicas siempre llegan cuando va a llegar los proyectos grandes para esta zona, ¿no? Ya sea autopista, que está en el proceso, o sea, que a veces pasa cosas similares, o en este caso el metro, ¿no? Que son las dos grandes obras, pues que de alguna forma están demandadas desde hace años, pero que siguen paralizadas. Y al final esto es interés político, o sea, que sí ha habido proyectos nuevos que se han colado. Estamos hablando del Guggenheim en la zona de Ordóñez, estamos hablando del Sururdial de la zona de Leioa o Barakaldo con, o sea, de margen izquierda, margen derecha, o sea, todo este tipo de obras al final es interés político, es sacar un proyecto adelante o anteponer unos a otros, ¿no? Entonces, que esto lo que era un poco lo que queríamos comentar hoy. También estábamos haciendo un calendario de acciones, pero que pues, tenemos que volver a retomar, porque parece ser que en este caso, pues desde el PSOE, que es la primera reunión que hemos tenido, el PSE, parece que está cogiendo el tema en serio y parece que lo quieren mover también a nivel institucional. Desde el gobierno vasco han dicho públicamente que también es la apuesta institucional por su parte, con lo cual pues creemos que tenemos que dejar un poco también que dialoguen entre ellos, pero que nosotros tenemos claro hacia dónde queremos incidir y que en ese sentido nuestra idea era pedir reuniones con representación de Diputación, que en este caso sería más con representantes del partido político del PNV, pues para ver también cuál va a ser su postura y cuál va a ser su actitud, porque un poco lo que pretendemos ya es que se incline de una vez para este lado y que se empiece a ejecutar ya de una vez y se saque el proyecto constructivo. Es más, aprovechar ese año y pico que han dado de tregua para estudiar, para hacer el estudio, que no tienen el dinero público una vez más, y en vez de hacer hacia Abando, que lo hagan hacia Moyúa de una puñetera vez ya y se basen en el proyecto informativo previo que está hecho ya hace 10 años o 12. Entonces, esa era un poco la idea, y con esto pues también era, pues no sé si pues recoger también diferentes inquietudes o preguntas o esto, porque al final lo que sí es cierto es que nos llega tanta información y es tan distorsionada que a veces ya no sabemos si tenemos aquí la mano, si aquí tenemos la derecha, la izquierda, el centro o qué está, ¿no? Pero que en ese sentido creemos que nosotros sí hemos incidido mucho y nos hemos mantenido en el tema de Recalde Moyúa, era porque veíamos que es que las conexiones no tienen nada que ver. Y de hecho, además, el único planteamiento que hicimos era que aceptábamos como animal de compañía la línea que vendría desde Zorroza si pasaba por San Mamés, y ni tan siquiera han querido, porque San Mamés también unía con la línea 1 y 2. O sea, es luego decir que no es que, es más, podrían haber pensado, en vez de haberlo hecho con CB, haber hecho con REP, porque REP pasa por San Mamés, no se hubiera comunicado ya más desde el principio. Entonces al final es todo, dices, vale, está pensado para la zona de encartaciones, que nos parece perfecto, pero entendemos que nosotros también como ciudadanos y ciudadanas también tienen que pensar en nuestros tiempos, porque nuestro tiempo también es dinero, al igual que el de la población que vive en el margen derecha y lleva ya décadas disfrutando del metro. O sea, entonces que en ese sentido es un poco desdiario. Y luego quiere decir que ya con los datos que ha dado Gonchar, pues todavía se nos puede quedar más cara de gilipollas a uno, que dice, si en 21 años se hubiera estado amortizado, si hubiera empezado a construir en 2012, hubieran tardado 4 años, ya llevaríamos amortizados 8 años, ya faltarían 13, y podríamos haber estado disfrutando de la infraestructura. Entonces, bueno, eso era un poco lo que queríamos comentar así en grandes rasgos, no sé. Bueno, yo lo único, antes de, si os parece, antes del turno, de vuestro turno de preguntas y demás,
yo, abundando un poco en lo que hemos comentado, decir que todo lo que sea que transcurran muchos años a partir de ahora, son años que luego, quiero decir, esas previsiones de que, por ejemplo, el tren de alta velocidad estuviera funcionando dentro de 10 años y demás, y que nosotros tuviéramos que esperar luego a la ejecución de nuestro proyecto y tal, hay que considerar que todo lo que sea que transcurran años, ahí entre medio va a haber crisis económicas, va a haber proyectos que se vayan adelantando porque quieran impulsarlo por la razón política que sea. Cuanto más tiempo se nos alargue esto, más vamos a tener que esperar. Eso sin duda. Por otro lado, comentaba Miguel, efectivamente, que hemos tenido el apoyo explícito de partidos políticos, el Carrequín Podemos, hemos tenido el EH Bildu, hemos tenido el Partido Popular, nos ha apoyado en nuestra demanda de la conexión en Moyúa. El Partido Socialista, que estaba en las instituciones con el Partido Nacionalista Vasco, en principio apoyaba, sin lugar a dudas, el trazado en Cartaciones a Bando. En una primera reunión que tuvimos con ellos, seguían apoyando ese proyecto, nos escucharon, yo creo que le dieron una vuelta y hoy es el día que, como bien ha dicho Miguel, hoy en día ya el gobierno vasco nos ha dado la razón, ha entendido que la conexión en Moyúa es mucho más razonable, es mucho más, no solo razonable, sino que incluso nos da infinitamente mejor servicio. Es una pena que hayamos perdido tanto tiempo con esta historia. Y luego quería comentar otra cosa, que es el tema de la amortización, el retorno de la inversión. Y esto es importante porque hay que, claro, algunas y algunos pensarán, wow, es que esto, claro, hasta dentro de 20 y tantos años no se recupera la inversión. Es que debéis saber que la línea 1 y 2 todavía no se ha recuperado la inversión. Las grandes infraestructuras tardan muchos años en recuperarse la inversión. Y no vamos a hablar, no quiero comentar nada de la Supersur, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de infraestructuras, esto es una inversión social. Esto tiene un interés social, más que el económico. Y es una demanda social. Entonces, claro, la mayor parte de las infraestructuras se amortizan en muchos años. O sea, que no nos llevemos las manos a la cabeza cuando hemos escuchado a Goncha decir que el retorno sería en 20 y tantos años. Bueno, no es nada descabellado en comparación con otras infraestructuras que se están haciendo y, como digo, y de las que ya están hechas, que todavía falta por recuperar. Bueno, y si os parece, igual, no sé si tenéis preguntas que hacer, en fin, o aportaciones, os escuchamos con atención.